Bienvenidos a una nueva clase de la comunidad. Mi nombre es Álvaro Pérez, soy miembro de la comunidad de Dania, donde aprendemos a crear agentes y flujos potenciados con IA desde cero. En este video vamos a ver algo muy importante que tenemos que conocer relacionado a cómo funciona N8N. Como pueden ver aquí en Railway, nosotros tenemos 4 instancias. Entonces, todo el mundo podrá preguntarse por qué de estas 4 instancias si yo solo quiero utilizar N8N. Lo cierto es que cada instancia tiene una funcionalidad específica que en conjunto crean todo el sistema que nosotros usamos dentro de N8N. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, instalamos en N8N en una solución local usando Docker, por ejemplo, entonces por lo general tenemos instan- eh, disponible la instancia primaria y la instancia de Postgres solamente. Aquí en servicios como Railway nos dan ya preconfigurado para proyectos de 8N la instancia Worker y la instancia Redis. ¿En qué consiste cada uno y cuál es su importancia? Para que un proyecto de N8N funcione correctamente, necesitamos sí o sí la instancia primary y la instancia Postgres. La instancia primary es la que se encarga de gestionar toda la información que viene de los flujos, lo que vamos almacenando y vamos probando, y esa información se guarda dentro de una base de datos Postgres. Es por eso que si nosotros tenemos problemas con la instancia de Postgres, ya sea en un servicio como Railway o en un despliegue local con Docker, N8N no funcionará, dado que en esta base Postgres es donde se guardan los archivos, o sea, las configuraciones que hacemos en los flujos en sí, las credenciales, se guardan las ejecuciones y toda la información que está generada por el agente primario. Como les mencionaba, aquí en servicios como Railway tenemos también esta instancia Worker y esta instancia Redis. ¿Para qué sirve cada uno? La instancia Redis sirve para manejar caché y así acelerar la ejecución de los flujos. Entonces, esto es especialmente útil cuando estamos de manera recurrente solicitando algún tipo de operación. Entonces, en lugar de consultar la base de datos Postgres, se utiliza la base de Redis, que es una base por excelencia para el manejo de caché, donde hay respuestas súper rápidas y se guarda información que agilita el proceso de interacción. Entonces, esta base de Redis lo que hace es mejorar el tiempo de respuesta de los flujos que corremos en N8N y ahí también es donde interviene el worker, dado que el worker nos permite la ejecución simultánea de varios flujos, dividiéndole como en subprocesos, digámoslo así, donde cada flujo se ejecuta en un proceso, otro en otro proceso, y esto es especialmente útil cuando tenemos bastantes flujos que se ejecutan en simultáneo. Entonces, en la clase anterior mencionaba que no N8N dentro de un flujo no tiene ejecuciones en paralelo. Sí, pero esto es diferente. Esto no es dentro del flujo, sino cuando varios flujos están funcionando al mismo tiempo. Entonces ahí es donde interviene la instancia worker para ayudar en la ejecución individual de cada flujo. Entonces, dependiendo de la demanda que nosotros tengamos de ejecuciones dentro de del proyecto de N8N, se puede configurar más workers para que ayuden a que las ejecuciones, si llegan a determinado volumen, no se estanquen y el sistema permanezca fluido. Aquí en la parte de abajo, no sé si se nota donde estoy señalando con el mouse, esta pequeña franja gris nos está indicando el espacio que lleva consumido, en este caso Redis y Postgres, de su almacenamiento total. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que cuando nosotros hacemos una ejecución de un flujo, esos pasos se guardan dentro de la base de datos de Postgres. Entonces, mientras más ejecuciones, más pruebas vayamos haciendo, más información vamos a ir generando.
Entonces hay que tener esto muy en cuenta para después no tener sorpresas de decir, pero ¿y por qué me falló mi base de datos? ¿Qué está pasando? Puede ser que la hayamos ejecutado tantas veces que ya toda esa información se queda aquí. Entonces, ¿cómo nos liberamos de esa información? Hay dos formas. Hay una aquí en un flujo de N8N, permítanme enseñarles. Flujo de N8N tenemos esta opción que dice Save Manual Execution. Entonces, esta variable, esta opción nos permite configurar si queremos que la información que vayamos, de las ejecuciones que vamos haciendo manual, nodo por nodo, cuando hacemos test workflow, se vaya guardando o no. Por defecto, esto se guarda. Entonces, esto es especialmente importante para poder saber el trace. ¿Qué quiere decir el trace? Quiere decir la secuencia de pasos que hemos seguido durante la ejecución de un flujo. Entonces, así nosotros podemos ver que al ver la secuencia de pasos, podemos ver que todo está funcionando como queremos y podemos también, en caso de un error, determinar a qué parte llegó el flujo antes de producir el error, cuáles fueron las entradas y las salidas en cada uno de los nodos. Entonces, si desactivamos esta opción, no se van a guardar esos datos. Pero hay que tener en cuenta que eso, en el momento de hacer un seguimiento, un debug de qué pasó, nos puede jugar en contra porque no tenemos la información guardada de la ejecución nodo por nodo. Entonces, ¿qué hacemos? Será la pregunta. Entonces, si seguimos guardando esto, no se nos va a saturar la base, pero ¿y si no lo guardamos, cómo identificamos el error? Entonces, aquí la recomendación es crear un proyecto de Railway para la que es la parte de desarrollo. Entonces, nosotros tenemos un N8N donde hacemos todas las pruebas manuales, le metemos mano un montón de veces hasta llegar al punto que nosotros queremos con nuestros flujos, donde todo esté funcionando óptimamente y todo y listo. Entonces después esa información se queda grabada en la base ya después de nuestras pruebas, dependiendo de lo que vayamos haciendo, especialmente en flujos que tienen muchísimas secuencias de pasos o un loop que ejecuta eh, se ejecuta muchísimas veces, dado a la naturaleza de la implementación. Entonces, eh, todo eso se va a quedar guardado aquí, pero ya para cuando nosotros queramos desplegar el flujo en producción, esa información ya no nos sirve porque era información de prueba. Entonces lo que hacemos es creamos otro proyecto de N8N donde ya activamos los flujos y dejamos en producción. Entonces dejamos uno para pruebas, para ir cambiando, uniendo todo, y y puliendo las cosas que vayamos viendo mal, y uno en producción donde ya estaría todo ya previamente depurado y así reducimos el espacio de almacenamiento que tenemos aquí. Entonces, por defecto, N8N guarda esta información, si no estoy mal, 14 días. Entonces, después de 14 días o 10.000 ejecuciones, lo que ocurra primero, se va liberando esa información almacenada para que se conserve solo la más reciente. Pero también nosotros podemos optimizar eso estableciéndole un tiempo de vida diferente a la información de las ejecuciones. Entonces, para producción, nosotros podríamos ponerle que sea, no sé si me ocurre, una, unos 2 días quizás, 2 o 3 máximo, y con el flujo de error configurado, recibir las alertas respectivas para saber cuándo pasó algo. Y así nosotros poder ese momento revisar y dar solución y no tener la necesidad de guardar las ejecuciones de tantos días y así le liberamos la carga significativamente a nuestra base de datos Postgres asociada a nuestra instancia de Railway. En futuras clases nosotros iremos profundizando más el tema de todo lo que es estas opciones de configuración para tener así algunos tips que nos pueden ser útiles en el momento de desplegar nuestros proyectos de producción.